Perdónenme que, tal vez sin poder quitarme mi tradición académica, ustedes saben que vengo de la academia, me ayude con una presentación PowerPoint, como ya se ha generalizado, ¿verdad? El nombre del programa en inglés, para poder hacer la exposición que quiero, abusando de su gentileza, presentarles en este momento. Sobre lo que Ecuador piensa y cómo ve esta situación de la utilización de al menos, porque el acuerdo dice al menos 7 bases militares colombianas para fuerzas militares norteamericanas. No seré yo quien le diga al pueblo colombiano qué es su soberanía y qué no es, pero sí quiero plantearles una pregunta, ¿no? Imagínense si Estados Unidos permitiría a aviones colombianos militares utilizar las bases militares norteamericanas. Si no es un asunto que atenta contra la soberanía colombiana, Estados Unidos no tendría ningún problema en prestarle bases norteamericanas en territorio norteamericano a aviones militares colombianos. Pero bien, se ha argumentado, esgrimido como motivo, razón para el acuerdo. Ponme el anterior, por favor. Bueno, se me han obviado una transparencia, que es la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Resulta que esos eran dos de los 3 objetivos del Plan Colombia. El tercero era desarrollo social y económico del pueblo colombiano. Plan Colombia, que ha utilizado miles de millones de dólares y que ha sido un fracaso. Podemos argumentar al respecto, pero yo voy a citar algunas voces bastante reconocidas en Estados Unidos y en la región. El objetivo era reducir 50.000 hectáreas de las 102.000 hectáreas de coca que tiene Colombia. En realidad solo han reducido 10.000 hectáreas y todos los estudios sostienen, concuerdan, en que la producción ha aumentado. Pese a que el número de hectáreas ha disminuido, la producción ha aumentado, pero ha disminuido solo en 10.000 hectáreas. Se buscaba reducir el accionar de grupos ilegales. En esto han tenido bastante éxito, porque en el 2000 se consideraba que había 22.000 efectivos de la FARC. En los actuales momentos, por parte de las propias fuentes colombianas, se estima que solo hay 8.000 efectivos en armas. Pero si esto es cierto, entonces ¿para qué se necesitan las bases militares norteamericanas en Colombia? O el uso de bases colombianas por parte de fuerzas norteamericanas en Colombia. Entonces, ahí hay una inconsecuencia. Quiero leerle las conclusiones de la Comisión de Investigación del Senado estadounidense, compuesta por Barack Obama y John Kerry, en diciembre del 2005. Dice así, traducción pues un poco informal: el Plan Colombia está en marcha desde el 2000 para lograr los siguientes objetivos. Primero, poner fin al conflicto armado. Segundo, eliminar la producción y el tráfico de cocaína. Tercero, promover el desarrollo económico y social del país. Y la conclusión del informe es: la falta de pruebas evidentes de progresos documentados en la guerra contra la droga y en la neutralización de los paramilitares es desconcertante, considerando los millones de dólares aprobados por el Congreso destinados a financiar desde el año 2000, etcétera, etcétera. Es decir, se ha demostrado que esta estrategia militarista es un fracaso en la lucha antidroga. Y no quiere decir que con más soldados, incluso extranjeros, con más aviones, con más radares, se va a resolver el problema del narcotráfico. Yo creo que ese es un grave error. Veamos un poco la situación en América Latina. Tienes razón, el presidente Uribe está preocupado por el problema del narcotráfico en Colombia. Por favor, pasen la siguiente transparencia. Porque el mayor productor en la región, con mucho, es Colombia. 51% de la producción, Perú 36%, Bolivia 13%. Quiere decirles que Ecuador es un país libre de cultivos de droga, con 0%, lo cual se demuestra que se puede combatir el narcotráfico sin ayuda extranjera, con decisión política, con capacidad de inteligencia, etc. Y Venezuela también es un país libre de cultivos de droga. Pero tiene razón el presidente Uribe al estar preocupado por el problema de la droga en Colombia, porque Colombia es el principal productor de droga de la región, con todo el respeto al pueblo colombiano. Pero para precisar dónde está el problema, que no está en los vecinos, está en Colombia. Sigamos. ¿Dónde se concentra la mayor parte de esos cultivos de droga? Lastimosamente en la frontera sur de Colombia, el límite con Ecuador, donde se calcula que existen 32% de las 92.000 hectáreas que existen en todo Colombia. Pero están perfectamente identificadas las zonas de sembrío de drogas, de coca en este caso. Quiero decirles con el dolor del alma, porque esto nos duele, no nos contenta, nos duele. Colombia es un pueblo hermano, que nosotros no limitamos con el Estado colombiano, limitamos con la FARC en la gran mayoría de nuestra frontera común. Cuando ustedes quieran, el Consejo de Defensa, el Consejo de Narcotráfico de Sudamérica, ustedes mismos, podemos ir a visitar esa frontera y verán que de un lado está Ecuador,
con cultivos lícitos, con custodia de nuestra fuerza pública. Y del otro lado está ese mar verde, que es la cocaína, al otro lado del río. Incluso alrededor de los hitos para marcar los límites de los respectivos países, ¿verdad? En medio del cultivo está por ahí un hito de cemento. Y lamentablemente no hay presencia del Estado colombiano, pese a que se conoce dónde están esos cultivos de droga. Por ahí existe una base Tres Esquinas, que nos demuestra también el otro argumento, que ya con presencia de bases, alrededor tienen sembríos de cocaína y no se han eliminado esos sembríos. Sigamos. Aquí está la situación de la frontera sur. El problema no es Ecuador, el problema no son los vecinos, el problema es Colombia. No es cierto que hay países, al menos yo hablo por Ecuador, pero creo que es el sentimiento de Venezuela, de Perú, de Brasil, no sé, Alan García, si ustedes lo permiten, no sé si Hugo Chávez lo permite, Ecuador no lo permite. No es cierto que hay grupos terroristas, guerrilleros, como quieran llamarse, los que se refugian en los vecinos para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. Pueblo colombiano, abra los ojos, es exactamente lo contrario. Aquí tienen un mapeo de los grupos subversivos y los diferentes frentes que actúan en la frontera sur de Colombia, la frontera con Ecuador. Ahí están los rastrojos, las Águilas Negras, la FARC, ELN. Y esos grupos actúan en territorio ecuatoriano, secuestran, hacen este sistema de vacunas, no sé si se llama así en Colombia, es decir, extorsionan a los finqueros. Si no me pagas mensualmente tanto, te incendio la finca, te incendio los cultivos. A tal punto que hemos tenido que mandar 1.500 hombres en operativos especiales, además de los 10.000 que ya tenemos, para proteger a la población de Esmeralda, la provincia fronteriza del lado costero con Colombia. Entonces es exactamente lo contrario, presidente Uribe. Yo, con todo respeto a usted y al pueblo colombiano, sí le tengo que expresar mi molestia ante esa visión hegemónica, que los vecinos acogen grupos terroristas para atacar a Colombia. Exactamente lo contrario. El Estado colombiano no tiene presencia en la frontera sur, y ahí están refugiados todos estos grupos guerrilleros, terroristas, semidelincuenciales, como quiera llamarlo, que están atacando a sus vecinos. No es lo contrario, eso es falso. Esta es la situación. Cuando ustedes quieran podemos verificar, porque muchas veces en la frontera ecuatoriana se ven los refugios de los grupos irregulares colombianos, sin presencia de fuerza pública colombiana. Sigamos. Aquí está qué ha hecho Ecuador para evitar esto. Les insisto, no esperamos aplausos, pero tampoco esperamos infamias, calumnias, acusaciones falsas, agravios. Cuidar la frontera norte nos cuesta cerca de 180 millones de dólares anuales, sin sueldos, sin contar sueldos, solo la logística, materiales, etcétera. Una frontera que, si no hubiera los problemas que existen en Colombia, costaría la 10ª parte cuidarla. Y créanme que esos 160 millones sobrantes los necesitamos a gritos para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Aquí tenemos los destacamentos militares que en la frontera, 2, 4, 6, 8, 10, 12, en plena frontera. ¿Cuántos más estamos construyendo, ministro de Defensa? 5 más, creo, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el número de Fuerzas Armadas, de soldados que están en la frontera norte, 7.000. Eso es el 19.7% del total de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, prácticamente el 20%, unas Fuerzas Armadas de unos 35.000 hombres. 20% comprometidos en la frontera norte. Policía, 3.000 efectivos, 7% del total. En total, más de 10.000 hombres estables. Itinerantemente, tenemos cerca de 1.500 hombres en operativos especiales. Por eso es que Ecuador es un país libre de drogas. Y por eso probablemente es que, a excepción de ciertos campamentos que se nos infiltran, no tenemos guerras civiles, ni grupos irregulares, ni gran parte de nuestro territorio sin control del Estado ecuatoriano. ¿Cuántos destacamentos militares tiene Colombia? 2 exactamente en la frontera, 3 un poco más lejos de la frontera. Yo sé que va a discrepar el señor presidente Uribe con estas cifras, ahí le podemos dar las fuentes, pero calculamos que tienen solo 3.000 hombres en plena frontera, lo cual constituye apenas el 1% de las Fuerzas Armadas colombianas. Toda esta información está disponible para el Consejo de Defensa de UNASUR, para quien quiera. Pero este es el esfuerzo que está haciendo Ecuador. Entonces no es cierto, al menos en el caso ecuatoriano, pero creo que hablo por todos los países vecinos de Colombia, que los truanes, delincuentes, narcoterroristas, como quieran llamarlos, se refugian en otro país para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. Pese a nuestros esfuerzos, se nos infiltran, hemos controlado grandemente el problema, pero todavía hay, y nos cuesta un ojo de la cara, dinero, recursos que son necesarios para el desarrollo de nuestros pueblos, y el problema está al lado colombiano, donde no hay presencia de la fuerza pública ni el Estado colombiano en la frontera.